Radio Nacional Argentina presenta Radio de Bandera. Hoy vamos a hablar de la mujer que transformó la historia. Sin embargo, la vamos a traer al presente. Vamos a hablar de Evita, pero queremos hablar de Evita en el hoy. ¿Qué nos ha dejado Evita? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es, parafraseando a alguien que lo dijo con tanta claridad en el último tiempo, cuál es el bastón de mariscal que Evita nos ha dejado? Y digo el bastón de mariscal no solamente en términos de lo que hace a la política partidaria, sino que entienda claramente que me estoy refiriendo al bastón de mariscal, que significa la lucha por el cumplimiento de los derechos, por acercarnos al otro, al que está un poquito más vulnerado o más vulnerable que nosotros. Tomar nota de que existe un otro, una otra, el registro de que hay otra persona que nos necesita. Cuando pensamos en aquella frase que nos conmueve, que nos atraviesa, detrás de cada necesidad hay un derecho, aunque algún cortesano lo quiera poner en duda hoy e incluso nos pretendan hacer pensar en cuál es el costo que hay detrás de cada necesidad. Lo que uno no puede dejar de analizar es que detrás de cada derecho incumplido hay alguien que no está haciendo lo que tiene que hacer. Derechos cumplidos para alguien implica obligaciones para otros u otras. Alguien no está haciendo lo que tiene que hacer para que haya quienes tienen derechos conculcados o derechos no cumplidos. De todo eso vamos a estar hablando, de la mujer que transformó la historia, de la mujer que fue capaz de atravesar los tiempos e interpelar al mundo, no solamente a la Argentina, y de la mujer de la que se sigue hablando de todas las maneras. Para nosotros la mejor de todas, la abanderada de los humildes, la constructora de los sueños. Y a pesar de que ha habido mucha acción artística, mucho que se ha dicho, mucho que se ha hecho en la actuación, yo quiero traer solamente en el final lo que dice un querido compañero artista, Ignacio Copani, cuando nos dice: Eva no es un cuento, no respeta un guión. María Eva nació en los toldos, Evita en vos, en cada uno de nosotros y nosotras. Radio de Bandera, un impulso federal que une todo un país en una hora de radio. Este clásico de cada domingo busca llevarle contenidos de calidad, dejando un mensaje de reflexión para pensarnos mejores y reivindicando a las personas imprescindibles de la patria. Radio de Bandera. Somos investigaciones, análisis, información, novedades, pero por sobre todo buscamos siempre saber el pulso de nuestra sociedad, de nuestra gente. Radio de Bandera, comunicadores y comunicadoras de la patria, amplificando nuestra realidad cotidiana. Radio de Bandera, en nuestro episodio de hoy, Evita, hoy. Evita hoy, esa es la propuesta. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra Radio de Bandera, el clásico de cada domingo. Aquí desde Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, donde me toca saludarles a mí, Fabián Galarraga. Estamos con un matecito preparado ya, mismo que lo tendrá, me imagino, allí en la bella Tucumán, en la Mercedes Sosa, la colega Marité Gramajo. ¿Cómo anda, amiga? Buen día. Hola Fabián, buen día para todo el equipo, para todos, todas y todes. Nos encontramos conectados con las 50 emisoras de la radio pública y efectivamente un mate espumante para esta mañana de domingo y para un programa extremadamente especial. Escuchaba tu editorial y recordaba a esta figura fundamental para la escena política y para la historia de nuestro país. Eva Duarte nace el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires.
Se muda a Capital Federal en 1935. Allí se convierte en actriz, una profesión cargada de prejuicios de la época, para interpretar varios papeles en cine, teatro y radio desde 1936. En 1944 conoce al general Juan Domingo Perón y se casa con él. A partir de ese momento comienza a desarrollar este papel que sería fundamental para el escenario político del país. Eva Perón, ya como primera dama de la Argentina, impulsa la ley del sufragio femenino, que se presenta en 1946 y es aprobada en 1947. Y también los conceptos de igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida, que son incorporados a la Constitución Nacional. Estos son de sus logros más destacados porque permitieron establecer derechos fundamentales para todas las mujeres de nuestro país. Defiende los derechos de los sectores más vulnerables de la Argentina toda, lleva adelante programas sociales y en el marco de la Fundación Eva Perón, que ella misma preside, crea hospitales, proveedurías de alimentos, instituciones educativas y la Escuela de Enfermeras. Además, en 1949 funda el Partido Peronista Femenino, que le brinda a la mujer un lugar definitivo en el quehacer político argentino. Evita fallece el 26 de julio de 1952 debido a un cáncer de cuello uterino. Con tan solo 33 años se había convertido en la mujer más influyente del país. Su cuerpo es llorado durante días por una multitud desconsolada, pero también, recordemos, es robado, ultrajado y ocultado durante casi 2 décadas. María Eva Duarte de Perón, Evita, la abanderada de los humildes, la madre de los descamisados, fue santificada por el pueblo y odiada hasta aplaudir su muerte por las clases más acomodadas. Fíjense que participó tan solo por 7 años de la escena política y aún hoy, 70 años después de su muerte, continuamos acudiendo a su vida para poder descubrir en ella nuevas facetas, encontrar respuestas y abrir caminos, que es exactamente lo que vamos a hacer el día de hoy, Fabián. Sabes que te escuchaba en el contexto y es muy impresionante la intensidad de la vida de Evita, además de la juventud, lo intensos que fueron esos 33 años y particularmente los últimos, pero también cómo fue capaz de torcer su destino en los años anteriores. Me voy a ir para iniciar esta recorrida de nuestra Argentina federal, de nuestra radio de bandera. Con muchísimo gusto darle la bienvenida. Además, creo que la primera vez que participa del programa LRA 55 de Alto Río Senguer. Allí está, en Radio Nacional Río Senguer, está Soledad Larena. Hola, Soledad, buen día. Hola, muy buenos días. Gracias por la bienvenida. Si es la primera vez que participo de Radio de Bandera, para mí es un orgullo y estar presentando justamente este tema tan importante para todas las mujeres, ¿no? Como ha sido Evita, un ícono para todas nosotras, donde siempre estuvo en la lucha por nuestros derechos, por la equidad de géneros, como bien decían, y recorriendo un poco la historia, ¿no? Ella ha sido también una emergente del odio de clases. Lo propio lo dijo la doctora en comunicación, Cintia Ottaviano, en el marco de los 85 años de una radio pionera que cumplió esta semana, la radio pionera de la Patagonia, como lo es LU4, y vamos a compartir este audio. Muchas veces solemos considerar que esta crisis de la democracia que estamos atravesando es única y es superior a la vivida durante otros tiempos, que los discursos de odio, nuevas figuras como las fake news o la infodemia aquejan las democracias y que aparentemente la salida es muy compleja. Sin embargo, recorrer nuestra historia nos permite saber que los discursos de odio, que las exclusiones, que las violencias simbólicas, las violencias mediáticas antecedieron siempre las violencias
violencias físicas. Y de hecho Evita es un gran ejemplo de ello, ¿no? Las violencias contra las mujeres en la vida política, en la vida pública del país, como ella fue el emergente del odio de clase, como los discursos de odio llegaron a una máxima expresión con esa frase de viva el cáncer, escrita o no en las paredes, sí fue escrita en las mentes de muchas personas que odiaban a Evita por lo que representaba, que odiaban a Evita por lo que hacía, en realidad la búsqueda de la equidad, que odiaban el acceso y la ampliación del acceso a los derechos humanos de todas las personas por el hecho de ser personas. Ahí escuchábamos, bueno, esto de buscar siempre la equidad, buscar los derechos y pelear por nuestros derechos, por nuestras obligaciones, y donde la mujer cada vez estaba ocupando un espacio importante en los distintos lugares públicos, y en esto nos vamos a hacer referencia también con el inicio de la Escuela de Enfermeras. Y la Escuela de Enfermeras, esa milicia sanitaria del amor que crea Evita, tal vez sea uno de los mejores ejemplos, porque Evita decide como política pública emancipatoria para las mujeres crear una escuela de enfermeras donde formar, donde capacitar, donde educar a todas las mujeres para que pudieran trabajar en el ámbito de la salud pública, pero también educarlas en distintas disciplinas, en distintos saberes, enseñarles a conducir, a manejar jeeps, motos, adiestramiento de perros, es decir, ir construyendo ese nuevo sujeto que irrumpía en la escena política de la vida argentina, que ya de la mano de los feminismos, de los anarquismos, del comunismo y del socialismo venía emergiendo, pero que con una clara impronta de acceso a los derechos le da todo el accionar de Evita y del peronismo, marca entonces una configuración para ese odio expresado no solo en Evita, sino en sus acciones, en su escuela de enfermeras, en sus enfermeras, que cuando iban a estudiar allí a Recoleta les tiraban baldazos de agua helada para que no pasaran. ¿Quiénes los tiraban? Aquellas personas, incluso mujeres, que se erigían como las dueñas de ese territorio. Cada búsqueda de acceso a los derechos humanos, de vivencia plena de los derechos humanos, para quienes las hicieron, para quienes lo promovieron, fue ganarse cucardas con discursos de odio, con persecuciones y hasta con la desaparición. Ahí está entonces Cintia Ottaviano en el marco de los 85 años de LU4 Nacional Patagonia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad. Valiosísima tu participación. Te enviamos un abrazo a vos y a todos los colegas de Río Senguer. Gracias. Estábamos conversando con Soledad Larena, colega de Alto Río Senguer. Y ya estamos listos para la primera entrevista del día de hoy. Vamos a conversar con Julia Rosenberg. Ella es historiadora, investigadora de la UBA y autora del libro Eva y las mujeres, Historia de una irreverencia. Julia, bienvenida a Radio de Bandera. Te saludamos Fabián Galarraga y Marité Gramajo. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, muchas ganas de conversar con ustedes. Nosotros también, gracias por tu tiempo. Acudamos a tu libro, Julia, en primera instancia, para poder actualizar, porque estamos procurando tener una mirada de Eva hoy, ¿no? Y hablar acerca de Eva y su vínculo con las mujeres, y además esta palabra que nos resuena con fuerza, que es la irreverencia. Sí, completamente. Hay algo de la investigación que venimos desarrollando que tiene como objetivo la posibilidad de pensar a Eva Perón desde una arista que no se la pensó tanto, ¿no? Quiero decir, a Eva Perón se la recordó y se la narró durante estos 70 años, 71 años ya, ¿no?, de su muerte, como la compañera de Perón, como aquella que tenía una fenomenal obra social, incluso hasta como una santa, ¿no? El año pasado se creó una serie que llevaba ese título, Santa Evita, y sin embargo venimos tratando de investigar de hace un tiempo esta parte, una arista, decía, poco conocida, poco puesta de relieve, ¿no?, que tiene que ver con pensarla como dirigenta política, en su potencia de dirigenta política, porque realmente llama mucho la atención que una mujer a mediados del siglo XX, cuando las mujeres todavía no habían votado, ¿no?, recordemos que la primera elección en que votan las mujeres es la de 1951, y para 1951 Eva ya tenía una enorme construcción de poder y daba disputas hacia el interior del peronismo muy claras. Entonces nos interesa, digamos,
devolverle a ella, ¿no?, algo que no se hizo durante estos 70 años, que es pensarla en su potencia política, en su rol de dirigente política, en una mujer que organizó políticamente a las mujeres, en una mujer que condujo ese proceso y que además, como decía recién, no tuvo que dar cantidad de disputas hacia el interior del peronismo para lograr esos avances, ¿no? Entonces, de alguna manera nos interesa hacer como ese movimiento, no solamente pensándola, insisto, ¿no?, como la hada buena que daba bienes materiales o derechos, sino pensarla, devolverle la relevancia de dirigente política. Una mirada que efectivamente la podemos tener en el siglo XXI, después de que pasaron todas las cosas que pasaron y con los feminismos en la actualidad pateando tableros, y además también, sin dudas, ¿no?, después de que otras mujeres han hecho grandes cosas en la política argentina. Quiero decir, es esta hora del siglo XXI la que nos permite volver al pasado y encontrar una arista sobre su vida que hasta este momento no había sido explorada, ¿no? Y que aún hoy hay cosas que uno las ve como, bueno, esta irreverencia que lo sería para los mandatos de la política de hoy todavía, y uno no puede perder de vista, lo sabe usted mejor que yo como investigadora de la historia, que son los contextos, lógicamente. No es lo mismo pararnos en este tiempo, que podemos hacerlo para analizarlo, que haber vivido en aquella época y haber sido capaz de hacer lo que hizo en este rol de dirigenta, como dice usted, en aquella época, bien distinta a la nuestra, y en todo caso, la nuestra es tan distinta en gran medida por lo que hizo ella, ¿verdad? Uh-huh. Sí, totalmente, sí. Sí, hay algunas miradas que pretenden, ¿no?, que Eva Perón hace 70 años apoyara el aborto, ¿no? O sea, hay miradas que tratan de forzar desde el presente algo que sucedió hace 70 años. Bueno, por supuesto, de la historia lo que venimos a decir es que eso no es posible, como estabas diciendo vos recién. Cada proceso histórico se da en un contexto determinado, ¿no? Y el contexto en el que actúa Eva Perón es un contexto, miren, les doy un datito, cuando se discute la ley 13.010, que es la ley de los derechos políticos de las mujeres, ¿no?, que se aprueba en 1947 y que nada más ni nada menos le da el voto a las mujeres, son todos hombres discutiendo derechos de mujeres, por otro lado. Se dicen dos argumentos con tal de retrasar la discusión, retrasar la aprobación de la ley. ¿Cuáles son esos dos argumentos? Uno, que la mujer tiene el cerebro más chico, ¿no?, y que por ende no está capacitada para la racionalidad política. Y el otro es que meter a la mujer en la política la distraería de su función primordial, que es ser madre y ama de casa. Y estos dos argumentos que se escuchan en el Congreso de la Nación cuando se discute esa ley es lo que la opinión pública, vamos a decirlo de esta manera, creía a mediados del siglo XX. De derecha a izquierda, digamos, no había grandísimas diferencias, eran más bien grupos minoritarios los que discutían con estas ideas. Pero en el sentido común lo que estaba establecido es que la mujer era un ser inferior, ¿no? Y es en ese contexto donde Eva Perón desarrolla esta enorme experiencia política, que es la organización sobre todo del Partido Peronista Femenino, ¿no?, y el avance de los derechos en ese sentido. Y es interesante entonces entender en qué contexto desarrollan esta experiencia para también tratar de imaginar las enormes resistencias que habrán tenido que vencer para hacer lo que hicieron, ¿no? Estamos hablando en las elecciones de 1951, no solamente las mujeres votan, sino que además son electas por primera vez en nuestro país, las primeras 133 legisladoras, hubo un antecedente previo en la provincia de San Juan, ¿no?, en el año 34, pero es una experiencia muy breve porque enseguida, bueno, interviene en la provincia y Emar Acosta deja de serlo, pero en el año 51 estamos hablando de 133 legisladoras, ¿no?, que entran al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales, es decir, es mucho lo que se avanzó muy rápidamente en esos años, ¿no? Y ese avance rápido tiene que ver, insisto, con esto, ¿no?, con disputas que encarnó Eva Perón en el centro del poder, que evidentemente le costaron y mucho, ¿no? Porque también es cierto que hacia el interior del peronismo, no todo el peronismo estaba de acuerdo en estos avances, ¿no? Entonces por eso me interesa remarcar estas disputas que ella tuvo que dar, insisto, con esto, ¿no?, para que tratemos de mencionar las resistencias. No es que esto era un camino que ya estaba sembrado y naturalmente las mujeres iban a avanzar. No por nada, cuando llega el golpe del 55, ese golpe y esa dictadura implica un enorme retroceso de estos avances que habían tenido las mujeres, ¿no? Y eso es interesante para entender que no se trata de una línea evolutiva donde siempre estamos ganando derechos, sino que la historia de los derechos en nuestro país son historias de avances y de retrocesos, ¿no? Y muchas veces, bueno, en la época de retrocesos, más que de avanzar, se trata también de cuidar
lo conseguido. Lindo mensaje para el presente, el que nos deja Julia. Qué linda es la historia, hablarla de esta manera, y qué linda es la radio. Lo único que tiene de complicado es el tiempo, porque nos quedaríamos conversando mucho más. Le dejamos un saludo grande y le agradecemos enormemente el que usted nos ha dispensado a nosotros ahora. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Julia Rosenberg, hablando desde la historia, pero desde una historia muy, muy actual, muy hacia el presente, incluso con el mensaje que recién nos deja. A Córdoba nos vamos, porque Córdoba va, dice el poeta. Allí está el colega Miguel Aponte. ¿Cómo estamos, Miguel? Muy buenos días, un gusto participar en este Radio de Bandera, compañeros y compañeras. No quisiera abordar la figura de Evita enumerando su obra, sus pasiones, su irreverencia. Y es porque Evita, la mujer más importante, sin duda, de la política argentina, a pesar de abandonarnos en su plenitud, tan joven, dejó un legado en términos políticos tan trascendente que es necesario hoy más que nunca revisar. En particular, por cierta crisis de la que hablamos en forma recurrente por estos días. Crisis de representatividad, de descreimiento en la política, y cómo propuestas que aparecen profusamente en los medios de comunicación como desafiantes, transgresoras, las concentra hoy los espacios de derecha, en su más amplio espectro, a veces espacios que lo hacen de manera muy violenta. Lo curioso es que ante el inconformismo con la política de buena parte de nuestra sociedad, a partir de verse insatisfecha y no encontrar el rumbo para encarar su futuro, y que no es otra cosa que haber perdido la política, la perspectiva de un país más equitativo y menos desigual, digo que engañosamente el discurso rebelde de esa derecha esconde en realidad el retorno a una restauración del país más, de un país más injusto incluso. En una región donde se ha instalado como sentido común que los gobiernos populares no están ofreciendo alternativas a un futuro que aparece sombrío y hasta distópico, es preciso observar, recordar cómo Evita en su momento contagió a las masas populares y logró su acompañamiento. Entonces, pienso, debemos seguir el legado de la gran Evita y neutralizar las propuestas rimbombantes de ciertos espacios políticos, porque su supuesta transgresión no es más que el quebrantamiento de las reglas democráticas, de la destrucción de instituciones construidas a través de los años para garantizar derechos, y en especial para terminar con muchos derechos conquistados. Una verdadera batalla cultural. Es necesario seguir a Evita y contraponer a ese discurso transgresor que por momentos se impone hoy en Argentina, propuestas disruptivas, que es otra cosa que propuestas transgresoras, que apunten a transformaciones estructurales y señalando a quienes traban nuestro desarrollo. El nombrar sin tapujos a los responsables de la profundización de las desigualdades, con planteos de medidas valientes para superar tanto desquicio y devolver la dignidad al pueblo. Puede ser el paso para lograr la adhesión con participación efectiva en un proceso transformador de vastos sectores de nuestra sociedad hoy alejados por ese peligroso descreimiento en la política, y en particular de la juventud. No es posible que las y los jóvenes de este país, que como en todo el mundo se ven interpelados a partir de proyectos políticos disruptivos, hoy encuentren en la derecha una referencia, apenas con su discurso transgresor. Maravilloso. Gracias, Miguel. Un placer escucharte, escuchar el aporte que has traído hoy para nosotros. Te enviamos un fuerte abrazo hasta la querida Córdoba. Gracias. Gracias. Era Miguel Apontes desde LRA7 en Córdoba. Y desde allí nos vamos a ir hasta Bariloche para saludar a otra colega. Ella es Martina Cianis, que hoy está con nosotros. Martina, buenos días. Buenos días, desde acá, desde Bariloche, desde LRA30 y desde este pedacito de la cordillera de los Andes. Bueno, un gran saludo al equipo de la radio pública y a la audiencia federal, ¿no? Y bueno, la vida política de las mujeres en Argentina sin duda sigue influenciada por la figura de Evita, ¿no? Quien abrió a este sector, a la conciencia de clase trabajadora y a este lugar preponderante en la vida política y pública de las mujeres,
Por eso traigo una reflexión que compartía Beatriz Gentile, historiadora y rectora de la Universidad del Comahue, con respecto al mito de Evita y a cómo hoy persiste en el imaginario colectivo de la nación. Eva Perón tuvo una doble representación, ¿no? Por un lado, Evita, sin duda, así como la llamaban sus descamisados, expresó esa Argentina posible, la Argentina de la conquista de derechos, la Argentina de la distribución de la riqueza, la Argentina que lograba un proceso de inclusión social. Pero al mismo tiempo también Eva Perón fue para los poderes concentrados, para la propia alta burguesía, el fantasma de la Argentina insumisa, ¿no? De una Argentina rebelde que de alguna forma, invadía las calles, ocupaba un espacio que antes le había sido vedado a los sectores populares. Evita sin duda se convirtió en una amenaza para estos sectores porque logró presentar la condición femenina en términos de justicia social, ¿no? Me parece que esto es central, una voluntad absolutamente transgresora que logró e hizo escuela en el impacto en el mundo de las trabajadoras, de las mujeres como trabajadoras, de las mujeres como amas de casa, de las mujeres como campesinas. Fue de tal magnitud que, como dice Dora Barranco, lo doméstico se hizo público, ¿no? Y entonces, de la casa a la calle, de la calle a la plaza, me parece que fue ese impacto y esa fuerza que todo ícono en la historia y en la memoria de una sociedad tiene. Me parece que ese es el legado de Eva Perón, y sin dudas las mujeres después de Eva Perón nunca volvieron a ser lo mismo en esta historia argentina. Y así Eva Perón moría un 26 de julio de 1952 con apenas 33 años. Las personas que la lloraron y la velaron por más de 15 días y quienes festejaron su muerte expresaban claramente esas dos Argentinas vigentes, esos dos países posibles cuyas tensiones todavía pulsan y batallan en los escenarios del poder político. Martina, un saludo para vos y para todo Bariloche en este contacto. Abrazo grande. Martina Ciani con nosotros de Radio Nacional Bariloche. Somos Radio de Bandera, somos el programa federal de la radio pública porque estamos en toda la Argentina, por eso ahora nos vamos a Radio Nacional Tartagal. Allí está la colega Araceli González, a quien vamos a saludar. Araceli, buen día. Buenos días, compañeros, buenos días a todos y a todas, ¿no? Muchas gracias por la presentación, la verdad que para mí es muy emocionante poder participar y dialogar sobre alguien tan importante como lo fue Evita, ¿no? Que marcó un antes y un después, no solamente para los sectores humildes, los trabajadores, sino también para todas y cada una de las mujeres en el país. De esto nos comentaba Antonella Yasmi, politóloga y coordinadora de un movimiento de juventudes que nos habla del rol de las mujeres justamente en la política a partir de la lucha de Evita. Ella, como militante, nos cuenta lo importante de la obra de Eva y cómo esas luchas hoy se replican, se debaten, se transforman, pero que sobre todo se continúan a lo largo, ancho y en cada rincón del país. Tuvo una labor política importantísima, organizando el Partido Peronista Femenino, recorriendo el país con el objetivo de afiliar mujeres a la rama femenina del partido, que buscaba la incorporación de las mujeres en la política, digamos, sin más ni menos que eso. El sufragio femenino, sin duda, Evita continuó y solidificó una lucha de muchas otras mujeres que desde el siglo anterior ya impulsaban la participación política de la mujer. Me parece que Evita representa muchas de esas cosas, que Evita representa sobre todo plantarse ante los poderosos, y hoy más que nunca creo que la recordamos y pensamos la importancia que tuvo su lucha y también pensar cómo continuar esa lucha y otras muchas desde las juventudes y de las organizaciones sociales y populares. Para muchas mujeres que militamos y que hacemos política y que también nos enfrentamos a muchas dificultades, ¿no? En nuestra práctica política cotidiana, de ocupar espacios de poder, de que no nos releguen a lugares de acompañamiento o a lugares pasivos o a lugares
escondidos. Me parece que Evita, como muchas otras mujeres de nuestra historia, de la historia de Argentina y también de la región, son un ejemplo y una demostración, una expresión, no solo de la importancia que tiene que las mujeres tengan un protagonismo y una voz en la participación política, en nuestro sistema político, en la toma de decisiones, sino también la capacidad de asumir tareas de transformación desde estructuras de poder, pero también desde el amor, desde el sentido de la humanidad. Me parece que Evita hoy es un ejemplo para muchas compañeras que militamos y que asumimos como proyecto de vida la política, la transformación de las injusticias, organizarnos en un colectivo, también enfrentarnos ante dificultades a diario por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser jóvenes. Me parece que mucha fortaleza de la que Evita tuvo a lo largo de su vida y a lo largo de su obra, ¿no? Hoy es un ejemplo para muchas, que obviamente se van actualizando, muchos debates, muchas luchas se continúan, también se actualizan, se reconfiguran, y creo que hoy es eso. Bueno, ahí escuchábamos a Antonella Yasmin, ¿no?, que nos hablaba justamente de esto de la lucha colectiva de mujeres que hoy se continúan y que hoy se sigue trabajando de los sectores, sobre todo más humildes, y desde el rol de las mujeres hoy en la política, no solamente pensarlas como una figura de acompañamiento, sino como actoras principales. Muchas gracias, Araceli González, desde la vecina provincia de Salta, en Tartagal. Un fuerte abrazo. Y desde Salta viajamos hasta Chos Malal para darle la bienvenida al colega Luis Muñoz. Luis, buenos días. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Un gusto estar nuevamente compartiendo el programa el día de hoy. Y para hablar justamente de Evita, vamos a escuchar a Soledad Deza, es abogada, feminista, presidente de la Fundación M&M, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, magíster en Género, Sociedad y Políticas Públicas, profesora de Feminismo Jurídico en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, integrante del Consejo Asesor ad honorem del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, miembro del Consejo Asesor de la Dirección Nacional de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Es, defensora de derechos humanos, abogada, defensora de Belén, esta joven tucumana, presa por un aborto espontáneo y autora justamente del libro Libertad para Belén, entre otros títulos que tiene Soledad Deza. Bueno, pensar en Evita tiene que obligarnos para cualquier análisis a pensar en una Evita en su época, en una Evita en su coyuntura, en una Evita en su contexto, ¿no? Cuando Evita era Evita, el movimiento feminista era más acotado y estaba circunscripto a los derechos políticos, a la lucha por el sufragio. Recordemos que pese a que la ley Sáenz Peña, que reconoce el derecho al voto universal, secreto y obligatorio es del año 1912, ese concepto de universal tenía un sesgo masculino, porque nosotras las mujeres recién pudimos votar en el año 52 y nos reconocieron ese derecho en términos de igualdad en el año 47. Entonces, los feminismos, que también tenían un sesgo de clase porque estaban representados por mujeres de clase media, más bien letradas, estaban dedicados a ese tipo de derechos. Y me parece a mí que quizás la contribución más fuerte de Evita es que torna público lo doméstico, y así, como dice Dora Barranco, nos da un estatus diferente a las mujeres, nos lleva de la cocina a la calle, a la plaza, nos saca del ámbito privado, del ámbito doméstico y nos coloca en el ámbito público. Entonces, en ese ejercicio de reconocernos no solo ciudadanía política con el voto, sino de enaltecer el cuidado como un trabajo, la jubilación de las amas de casa, la asignación universal por hijo y ese tipo de políticas que tienen un sesgo de justicia social y a la vez un sesgo de género, me parece que son derivaciones de una Evita en su contexto, ¿no? De una Evita en su época, ¿no? Y es lo que nos trae hasta acá.
Bien, Luis, un saludo, muchas gracias. A Chosmalal estamos despidiendo y estamos contactándonos ahora con otra de las radios, que en este caso es desde Viedma, nada menos, Nacional Viedma. Allí está Carolina González. Hola, Carolina, buen día. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Muy buenos días para todos ustedes. Y qué hermoso programa y qué hermosa temática. Reivindicar a Evita y tratar de pensarla especialmente en este momento. ¿Qué es Evita y cómo nos ha legado, cómo nos ha transmitido toda su energía en la lucha? Y, por supuesto, la reivindicación a ella por abrirnos pasos, especialmente a las mujeres en la política, lo que decían recién los compañeros a través de sus diferentes entrevistas, esto de, la mujer que sale de su hogar y de su cocina para pasar claramente luego a ocupar un rol político, a ser una figura política y a ser una persona que piensa en las políticas públicas. Nosotros hablamos con María Cecilia Peña, ella es educadora, ella es docente de la Universidad Nacional de Río Negro, es especialista en educación y derechos humanos, y a ella le preguntamos sobre Evita y su legado, tanto en la educación, pero sobre todo también en esto, ¿no? El derecho de las mujeres no solo a votar, también a votar, también a ser elegida, pero no solo a ello, sino el derecho a ser parte importante de la vida pública en Argentina. Vamos a escucharla entonces a Cecilia Peña. Eva Perón hizo un aporte fundamental en materia educativa que tuvo que ver con pensar la educación como un derecho social y como un bien público. Reivindico especialmente la preocupación de Evita por la educación de las mujeres y las niñas, preocupación que va de la mano con el interés de ella por la participación activa de las mujeres en la vida política, con la creación del Partido Peronista Femenino, espacio en el que Eva Perón hizo un trabajo muy pedagógico que tenía que ver con enseñar la importancia de que las mujeres pudieran tener derechos políticos y pudieran ejercerlos, en un momento en que los destinos de las mujeres eran los hogares y las tareas de cuidado. Hubo dos aspectos de la educación que marcaron esta época y que tiene que ver con el acceso a la educación pública. Se duplicó la matrícula en la educación media y se triplicó la matrícula en la educación superior. Y también con los temas, con los contenidos, con los saberes que se trabajaron en la escuela en ese momento y que tenía que ver con politizar la educación. Bueno, hoy lo dice Graciela Morgade cuando dice que toda educación es política. Bueno, la primera que habló de la educación y su relación con la política fue Eva Perón. Eva, su relación con la política y también abrirnos paso a las mujeres en tantísimos espacios. Le escuchábamos a María Cecilia Peña, docente de la Universidad Nacional de Río Negro, educadora y especialista en educación y derechos humanos. Muchas gracias, Carolina González. Un abrazo enorme, colega, a vos y a toda la gente de Nacional Viedma. Gracias, todas valiosas participaciones y seguimos sumando voces en este programa federal en Radio de Bandera. Viajamos hasta Catamarca, allí está Bea Carreño junto a nosotros. Bea, buenos días. Buenos días, Marité, buenos días a todo el equipo, a todo el país, recordando hoy a Eva Perón. Catamarca lo hace a través de la palabra de Ana Castro, presidenta de la rama femenina del PJ, que señalaba, ¿no? Eva fue una visionaria o Eva luchó por la igualdad. Queremos escuchar a Ana. Bueno, el significado de Evita para nosotras es un legado sagrado, porque la consideramos una avanzada para todas las épocas, una mentalidad muy avanzada, muy visionaria. Y si nos ubicamos en el tiempo, en una situación, en un contexto de posguerra, cuando ella empezó a actuar, y la situación de la mujer en ese tiempo, en donde la mujer todavía estaba sujeta a muchos mandatos patriarcales, que con el tiempo se han ido corrigiendo y faltan corregirlos desde una perspectiva de género,
Entonces, uno dimensiona ahí la grandeza de Eva Perón, para que se anime a hacer cosas nada menos que como lograr la ley del voto femenino igualitario. Porque si bien anteriormente había corrientes feministas que luchaban por el voto femenino, pero había una gran diferencia con Eva Perón, porque luchaban por el voto calificado, o sea, todas aquellas instruidas, y no nos olvidemos que eran tiempos de analfabetismo generalizado, y era para mujeres con instrucción académica, con una determinada posición social, y Evita se dirigió a todas las mujeres, a todas, a las trabajadoras, a las obreras, a las enfermeras, a las docentes, sin ningún tipo de desigualdad de condiciones, sin ninguna desigualdad. Evita fue igualitaria y dejó un modelo de igualdad, porque toda su tarea estuvo impregnada por la desigualdad y dirigida a corregir las desigualdades o a subsanar las desigualdades. De ahí es que vino la Fundación Eva Perón, pero ella lo decía siempre, mientras se instala la justicia social. Entonces, el significado de Evita para nosotros es muy grande, muy transversal, muy universal, muy contenedor, muy representativo. Esto, lo que nosotros hacemos una puesta en valor de esa línea de pensamiento que constituye toda una ideología. Evita no se declara ni feminista, ni de izquierda, ni de derecha, no, con ella no corrían esos cánones, solo sabía que era una representante del campo popular y que el campo popular era donde había que hacer muchas enmiendas de desigualdades y de injusticia. Así que el significado de ella para nosotros es el legado, sobre todo el más claro y presente, es luchar contra las desigualdades. La palabra de Ana Castro, presidenta de la rama femenina del PJ catamarqueño. Evita pisó suelo catamarqueño el 7 de junio de 1950 para inaugurar obras, así que es un orgullo también en el repaso histórico para nuestra provincia. Gracias por esta participación que nos permite en el RA27 Nacional Catamarca. A vos, Bea, desde Catamarca, muchas gracias. Y desde allí, desde la Catamarca, nos vamos a nuestro litoral, porque en el Chaco, en Resistencia, está la colega Silvia Villavicencio, a quien saludamos ahora. Hola Silvia, buen día. Hola, buen día para todos y todas y por supuesto para nuestra audiencia. Hablar de Eva no solamente en una fecha histórica, sino de manera continua, de manera permanente, es necesario. Nosotros charlamos en esta ocasión con el politólogo, escritor, además es titular del Instituto Nacional de Capacitación Política, el INCAP, Hernán Brienza. Y charlamos un poco también respecto del pensamiento transformador de Eva, ¿no? Como sujeto político, como dirigente política y de la rabia existencial. Sin embargo, el corte que trajimos es sobre feminismos. Escuchemos. Muchos creen que Evita hoy no sería feminista de las formas en las cuales el feminismo lo es hoy, por ejemplo. Muchos ortodoxos creen que Evita estaría en contra del aborto. Bueno, ese tipo de cosas yo creo que hasta por las mías no se pueden hacer, pero las transformaciones que hizo feministas que llevó adelante Evita en los 40 son quizás tan radicales, tan de raíz como hoy lo puede ser las luchas por el aborto, por los derechos nuevos de las mujeres, ¿no? Digo, yo siendo varón siento cierto pudor de hablar del feminismo de Evita y hablar de los feminismos de hoy, pero sin dudas creo que Evita hoy estaría a la vanguardia de los feminismos populares, materiales y espirituales, ¿no? Uh-huh. No solamente de las cosas estéticas, ¿no? Y creo que eso habría que... Eso merece un trabajo, una hipótesis, un trabajo de investigación mucho más profundo del que estamos haciendo acá, pero me la imagino colocada en ese lugar, ¿no? Digamos, en un feminismo de las trabajadoras, ¿no? En un feminismo de las humildes, ¿no? Me parece que por ahí me parece que se puede ir tirando la piola de quién sería Evita hoy, ¿no? Bueno, más claro Hernán Brienza de lo que cualquier cosa que pudiera yo decir. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Gracias, Silvia Villavicencio, desde Nacional Resistencia. Bueno, hemos hecho un recorrido valioso por todo el país y todavía tenemos más voces, Fabián. Sí, claro, porque tenemos que presentar ahora, tenemos que saludar, ya tenemos en línea, a Cristina Álvarez Rodríguez. Ella es sobrina nieta de Eva Duarte de Perón y además
tiene hoy responsabilidad de rango de ministra en la provincia de Buenos Aires. Cristina, gracias por habernos atendido un ratito, conversar con Radio de Bandera. Marité y Fabián por aquí. Buen día, ¿cómo están? Acá en estos 104 años celebrando la Evita un día más, ¿no? Un cumpleaños más. Y teniéndola, por lo menos es nuestra intención, Cristina, tenerla en el hoy, tenerla a Evita presente, más allá de lo que representa en la historia y de haberla transformado, ¿cómo es capaz todavía, desde su legado, de transformar nuestro presente? Y en esa línea le pregunto, ser la sobrina nieta de Eva y además tener las responsabilidades que usted tiene como dirigente, como dirigenta y en el ámbito público hoy también, me imagino que debe ser una mochila, pero muy bella al mismo tiempo y de enormes desafíos. La verdad que sí, Fabián, es un honor muy grande tener su sangre, pero también es con la conciencia, como me educaron en mi casa, de que la sangre de Evita excede a una familia, ¿no? Es un pueblo que la ama, que la sigue, es un pueblo que creyó en ella y que ella creyó en ellos, ¿no? Y de esa manera construyeron aquel glorioso primer peronismo donde se conquistaron derechos para siempre. Yo creo que Eva desborda las efemérides y que no la podemos reducir solo a una fecha, porque ella renace y se multiplica todos los días en quienes luchamos por una sociedad más justa. Y ahí se junta aquella historia del primer peronismo y mi presente también, porque ahí junto a Axel trabajamos todos los días en la provincia de Buenos Aires para que sea un poquito menos desigual, ¿no? Con mucho esfuerzo, pero la verdad que sí, tuve el honor de conocer a mi abuela Blanca Duarte Álvarez Rodríguez, una de las hermanas mayores de Eva, mi bisabuela Juana Ibarguren, la mamá de Evita, que bueno, que me transmitieron como mi padre el amor y bueno, y a honrarla trabajando, que es lo mejor que podemos hacer todos, y con su sensibilidad, ¿no? Claro que sí, Cristina, y vamos también al ámbito privado, ya que tenemos el gusto de poder charlar con vos acerca de la figura de Eva. Mencionabas a sus parientes y hablar sobre la Eva hija, ¿no? La Eva hermana, la Eva de la vida familiar. ¿Qué recuerdos atesoran dentro del grupo de la familia? Bueno, aquella Evita, sobre todo la Evita de la infancia, ¿no? Que es la patria de cada uno de nosotros, es ese lugar donde uno forma sus valores, su identidad, y al mismo tiempo en aquel pequeño pueblito rural de Los Toldos, ¿no? Que en aquella época era, al igual que hoy es una ciudad más importante, pero en aquella época era un pueblo en medio de la pampa bonaerense, muy cerca del cacique Coliqueo. Siempre cuento, pero porque me da mucho cariño, su mamá lo llamaba a los 5 hijos mi pequeña tribu, ¿no? Porque la comparaban con la comunidad del cacique Coliqueo, que vivía muy cerquita. Y era una infancia con muchas carencias económicas, indudablemente. Doña Juana mantenía a los 5 chicos con la máquina de coser. Mi abuela y Elisa, las dos mayores, llevaban 10 años de diferencia con Chicha y Herminda, que eran las dos menores. En el medio estaba Juan, y trabajaban a la par de su mamá, ¿no? Para que pudieran tener un presente y un futuro como familia. Y fue una educación pública en aquella localidad. Ahora se restauró hace muy poquito la escuela número 1 de Los Toldos frente a la plaza. Yo estuve ahí, bueno, homenajeándola en la casa natal del museo, que invito a todos los que aún no lo conocen que se acerquen a Los Toldos, a ese encuentro, que es un encuentro muy personal y privado con Evita, ¿no? Porque uno ahí entiende cómo ella pudo, desde su origen, desde su identidad, desde su esencia, aplicar mucho de lo que había vivido y aplicarlo sin odio y sin rencor, ¿no? Convertirlo en amor, en política pública, y en que otros pudieran también, como ella, acceder a otras dignidades, ¿no? Cristina, yo quiero volver a esto que usted señalaba recién, de lo que significa Evita en el hoy, en los desafíos que tienen con Axel. Digo porque
por ahí la historia está llena de avances y retrocesos, ¿no? Pero cuando uno mira la agenda electoral que se nos plantea en este presente, uno no puede dejar de preguntarse cómo nos corren el arco a veces, ¿no? Y nos hacen discutir cosas que las pensábamos resueltas y acordadas socialmente, que tienen que ver con los derechos del pueblo y que se vuelven a poner en tensión y en discusión constantemente. Mira, Fabián, la verdad es que la discusión central es en este momento y en aquel momento la derecha o los derechos. Una discusión que siempre encarna en lo que Eva podía decir en una frase muy sencilla pero muy potente, que es que no haya ricos tan ricos ni pobres tan pobres, ¿no? Argentina y el mundo están en esa búsqueda porque haya menos desigualdad y lamentablemente la pandemia no nos hizo salir mejores. Al contrario, muchos de nosotros teníamos esperanza que después de semejante tragedia la sociedad, la comunidad internacional, argentina, bonaerense, pudiera salir más solidaria, pudiera salir con otros valores. Pero la verdad es que esto no ocurrió, ¿no? Y ella es símbolo, a mí me gusta decir que Evita es presente continuo y es símbolo de una vocación, ¿no? Que es esa voz que nos llama a hacernos responsables por los demás, a que nos duela el dolor de los otros, de los olvidados, de los humildes, a que no naturalicemos las cosas que nos indignan, que nos provoquen de tal manera que nos inviten a la acción colectiva. Entonces me parece que es una época para volver a traer Evita, para seguir militando su ejemplo, para que escuchemos la voz y que renazca en cada uno de nosotros, ¿no? Esa fuerza de la Eva creadora que no repite recetas del pasado y que se anima a dar nuevas respuestas, nuevas propuestas, nuevas soluciones a problemas de cientos de años. Y hablar de la figura de Eva, algo que hemos hecho a lo largo de esta hora con colegas de todo el país, cada uno aportando su mirada. Estamos hablando sin dudas de la figura más representativa que ha dado en una mujer la política de nuestro país, ¿no? Y decías que ella es presente continuo. Si seguimos hablando de ella después de 70 años de su partida, ¿cómo es que Eva sigue construyendo su legado? Yo creo centralmente que la recordamos por lo que hizo, por el ejemplo, ¿viste? Me parece que ella, cuando yo digo que se asumió como una creadora, ¿no? Porque fue creadora de derechos, yo pienso el derecho al voto, el derecho de la niñez y la ancianidad, el derecho de los trabajadores, del cuidado de la salud, que todo eso después fue incorporado a la Constitución del año 1949, que fue la única constitución social que tuvimos en la historia argentina que incorporaba nuevos derechos de esta manera, ¿no? Tan masivos. Y creo que también fue creadora de una concepción política nueva, horizontal, cercana, incorporando el amor como un valor en la política, ¿no? Y la solidaridad como un eje de acción en todas sus obras. Y también creando un partido político de mujeres, diciendo que las amas de casa debieran tener la oportunidad de tener un salario y que en ese momento no se podía hacer, pero que indudablemente ella nos dejaba una idea. O cuando creó la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, que era una fundación de urgencia para igualar un pueblo con mucha carencia después de miles de años, de cientos de años de tragedia y marginación, ¿no? Cuando creó la escuela de enfermeras, el tren sanitario, los hogares escuela para que los pibes del interior de la provincia puedan estudiar, la ciudad estudiantil para que llegaran a la universidad. Es decir, son cientos de obras que nunca se habían hecho antes, son cientos de políticas que nunca se habían hecho antes y que ella las incorporó y me parece que es muy fuerte eso, ¿no? Por eso digo que Evita es inspiración para las nuevas luchas y que la historia de ella y hablar de ella nos sigue demandando en el presente. O sea, cuando yo digo que ella nos interpela, ella en su lugar en la historia, con Perón, con todos los compañeros y compañeras, hicieron eso. Luego Néstor y Cristina en 12 años hicieron también que el peronismo volviera a brillar. Y bueno, hoy en el presente nos están interpelando desde ese lugar en la historia
y tenemos el deber de volver a muchas de esas ideas, ¿no? De volver a muchas de esas esencias nuestras para seguir trabajando por más igualdad. No es fácil, son tiempos muy diferentes, no es fácil, no es, bueno, hagamos lo mismo, no, tenemos que hacer lo que hoy tenemos que hacer. Yo creo que Cristina lo planteó muy bien el otro día en La Plata, cuando dice hay que construir un programa, hay que ayornar el peronismo, traerlo al siglo XXI. Bueno, toda esa discusión me parece que nos atraviesa, tenemos por delante una elección, hoy muchas provincias están votando y se trata centralmente de no ir para atrás. Tal cual, hoy nos permitíamos decir, así como detrás de cada necesidad hay un derecho, detrás de cada derecho vulnerado hay una obligación que no se está cumpliendo, es allí. Cristina, gracias por su tiempo, un beso enorme y el valor que le damos a que nos haya permitido charlar con usted. Muchísimas gracias a ustedes. Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Eva, pero además ministra en la provincia de Buenos Aires. Un lujo que nos damos en el cierre de nuestro programa Evita Hoy. Marité. Y les vamos a contar quiénes somos en Radio de Bandera. De LT11 Nacional Concepción del Uruguay, Fabián Galarraga. LRA15 Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Marité Gramajo, Guido Ferreira. Saúl Gerscovici de LU4. LRA30 Nacional Bariloche, Martina Cianis, Marcelo Parra. LRA7 Nacional Córdoba, Miguel Apontes, Luisa Netti, Beatriz Carreño, LRA27, Araceli González, LRA25 Nacional Tartagal, Luis Muñoz, LRA52 Nacional Chosmalal, Silvia Villavicencio, LRA26 Nacional Resistencia, Carolina González, LRA2 Nacional Viedma, Beto Sabatini, LB8 Nacional Libertador Mendoza, Mariana Steckler, LRA14 Nacional Santa Fe, Mario Borña, LU23 Nacional Calafate, Martín Bibiloni, LRA1, LRA58 Nacional Río Mayo, Lucas Zambuesa, Silvia Mancuello, LRA18 Nacional Río Turbio, David Albarracín, Gustavo Rojas, Pío Adolfo, Fernando Campos, Miguel Santucho y también desde LRA55 Río Sengar, Soledad Larena y Marcelo Calfu, Gabriela Mambretti, gerenta de emisoras. Nos vamos, Fabián. Será en un próximo encuentro cuando la Radio de Bandera nos convoque muy pronto, la semana próxima seguramente. Gran abrazo a todo el país.